Cuando yo estoy orando y yo digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos? Esta mujer es ella. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Y cuando veo en la visión el rostro de la mujer que estaba acostada, era la mamá de Francisco. Yo inmediatamente me levanto de la oración y el Señor me habla de esto. Dice, ella hizo un pacto visceral para amarrar a su bebé venidero con su pareja, para que el alma de su hijo quedara amarrada a la de su papá y ella jamás perder a su marido. Vea cómo Satanás trae engaños y trae mentiras para que las personas confundidas vayan y hagan burradas de este tipo. Gracias a todos por estar ahí conectados y por seguramente interesarse en aprender un poco más sobre la vida espiritual y todas las experiencias que a través de su palabra y de su espíritu tenemos. Hoy quiero hablarle acerca de cómo a veces no tenemos en cuenta muchas de las cosas que arrastramos desde la antigüedad por parte de nuestros abuelos, de nuestros padres, circunstancias y situaciones que a tiempo posterior amarran o de alguna manera afectan la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos y las generaciones que van de ahí en adelante. Éxodo dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, haciendo una suma. Yo he hablado muchas veces de esto, haciendo un estudio básico matemático. Entendemos que no son 3 y 4 generaciones, sino que son 7 generaciones las que llegan a ser afectadas cuando alguien a través de pecado, a través de hechicería, a través de herencias genéticas espirituales, van pasando a quienes, a esos hijos, a esos nietos, a esos bisnietos y así hasta 7 generaciones y pues muchas veces son ciclos que nunca se rompen. Hoy le voy a hablar de una serie de acciones que muchas personas tienen, digamos, por costumbre o tenían por costumbre hacer, tenían por costumbre practicar. Y al tener esas costumbres, esos hábitos, terminaron generando daños colaterales muy fuertes a personajes de la familia. Entonces vienen los nietos con un montón de hábitos, con una serie de aborrecimiento hacia la escritura, hacia el evangelio, con pecado, con drogas, con temas de hechicería, con odio y repulsión hacia las cosas de Dios. Y usted tiene que preguntarse qué pasa. O sea, ¿por qué sus hijos no quieren saber de Dios? ¿Por qué su familia aborrece al Señor? ¿Por qué porque muchas veces la familia de pronto está ensimismada en la iglesia tradicional, pero cuando se le habla del evangelio, ahora les hablan de Dios en la iglesia tradicional y ¡ay, qué bendición, qué bueno! Yo soy apostólico, romano, soy mejor dicho, pero cuando les hablan del evangelio es como si los estuvieran mandando al infierno. Y hay que analizar muchos ciclos y muchas prácticas de la vida, de vidas anteriores, como los ancestros, los patriarcas de las familias, que hayan hecho. Y no me voy a ir muy lejos en un caso que conocí y que Dios me permitió ministrar en algún momento. Cuando conozco a este chico, vamos a ponerle por nombre Francisco.
Cuando conozco a Francisco, mm, lo conozco literalmente esquelético en su cama, su mamá preocupada, los médicos lo habían desahuciado, no tenía una enfermedad que lo estuviera acabando, no tenía, sus órganos simplemente se estaban envejeciendo, era una enfermedad huérfana, como llaman. Todos los órganos internos de él se estaban envejeciendo, sus pulmones, su corazón se había envejecido, su hígado, su páncreas, sus riñones se habían envejecido, ya había perdido un riñón, no hablaba, solo le daban comidita líquida, literalmente era una calavera en su cama. Cuando nosotros conocemos a su mamá, bueno, ya nos busca o me busca, yo conozco un pastor, me contacta con ella, le visito, eh, bueno, simplemente nos vimos en algún lugar y ella me cuenta que el jovencito comienza a desacelerar su ritmo de vida, era un muchacho de 21 años, y su ritmo físico, su ritmo de vida físico, que antes era muy bueno, comienza a declinar, comienza a degenerarse, al punto en que él caminaba 3 cuadras y se fatigaba, perdió peso muy rápido. eh, Estoy hablando de una familia cristiana, ¿ok? Quiero hacer esa salvedad, es una familia creyente. Y bueno, lo llevaron al médico, no sabía, ella era separada del papá del muchacho. Eh, Ellos lo tuvieron ya estando, ella era más joven que el señor, que el papá, y el papá pues ya era mucho mayor cuando queda esta señora embarazada de Francisco, ¿ok? Um, Él comienza a enfermar, 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 punto, queda en cama, no, lo único que los médicos le dicen es que es una enfermedad huérfana, que no saben, no le pueden dar nada, no le pueden hacer ninguna cirugía, nada que lo pueda mejorar, es muy extraño, sus órganos internos están envejeciendo. Algo muy extraño, algo muy raro, pero era algo que estaba ocurriendo. Decide buscar ayuda en su congregación, oraron por el muchacho, y bueno, no pasó nada y me buscan a mí. Cuando esto ocurre, cuando esto pasa, cuando me contactan, yo hablo con ella en un centro comercial, no fui hasta la casa de ella, y ella me cuenta la historia. Estábamos cerca de donde ella vivía y el Señor me dijo, no vayas, no vayas, aún no. Ve a tu casa y hablamos. Es decir, el Señor y yo. Entonces yo le digo a la hermana, bueno hermana, Dios, el Señor me dice que ore por esto. Yo no le puedo dar una razón inmediata, una respuesta inmediata. ¿Qué pasa con su hijo? Yo de inmediato interpreté que era hechicería, que era algo de hechicería, y yo iba a ir a orar por él, pero el Señor me dijo que no, que por un instante no. Me vuelvo a mi casa y el Señor me comienza a mostrar algo. Yo comienzo a orar por esto y veo a una mujer que entra a un cuarto con una mesa. Una mujer embarazada que entra a este cuarto, frente a la mesa había otra mujer y sobre la mesa ponen una bolsa y se veían como bolsa, como una bolsa como cuando usted compra carne en la fama, donde venden carne. Y cuando yo veo esto, veo que comienzan a sacar y haga de cuenta, no sé, aquí en Colombia hay algo que se llama el chunchullo o es como uno de los intestinos eh, de, de la gallina, que es largo, habían unos corazones de pollo. En la visión que yo estaba viendo, el Señor me estaba orando, en la oración me estaba mostrando esto. Y yo comencé a ver esta visión y veía cómo sacaban de una bolsa pequeña, no tan grande, sacaron estos, digamos, entrañas de un pollo. Y vi cómo esa mujer embarazada se acostó sobre una camilla que había ahí, en esa habitación, y la señora que estaba enfrente, la mujer que estaba enfrente, se levanta, toma las vísceras del animal,
las pone sobre un plato y va y comienza a ponerlas sobre el vientre de la mujer, es decir, sobre el embarazo de la mujer que estaba acostada. Y comienza a recitar unas palabras que en el momento yo no comprendía. Cuando yo estoy orando y yo digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos? Esta mujer es ella. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Y cuando veo en la visión el rostro de la mujer que estaba acostada, era la mamá de Francisco. Yo inmediatamente me levanto de la oración y el Señor me habla de esto. Dice, ella hizo un pacto visceral para amarrar a su bebé venidero con su pareja, para que el alma de su hijo quedara amarrada a la de su papá y ella jamás perder a su marido. Vea cómo Satanás trae engaño y trae mentiras para que las personas confundidas vayan y hagan burradas de este tipo. Ese muchacho, cuando yo ya lo conozco, porque yo llamo a la hermana y le digo, hermana, el Señor, quiero ir a ver a su hijo. Yo llego, lo veo, cuando lo veo, en la descripción que originalmente le conté, calavérico, literalmente con un color mortuoso, terrible, fatal. El muchacho llevaba alrededor de un año en esa condición, cada día más envejecido, es decir, más enfermo. Yo cojo a la hermana y le digo, hermana, vea, el Señor me mostró esto y esto y esto. Algo pasó, algo hizo usted en el embarazo, pero yo vi unas vísceras de pollo, cómo se las ponían en el vientre, cómo una mujer la rezaba y cómo usted hacía cómo esa mujer hacía un amarre sobre usted para que el alma de Francisco estuviera amarrada al alma del papá, para usted nunca perder a su pareja. Dígame si eso es cierto. No, pastor, yo jamás. Yo sí visité a alguien, pero miren lo importante de ser íntegros y de hablar con transparencia. No, yo sí visité a alguien y me dijo, yo en ese momento estaba pasando por una crisis con mi esposo, con mi marido, pero no, yo no hice nada. Si usted no me habla la verdad, su hijo no puede ser libre. Su hijo se va a morir. Y cuando estábamos allá, el Espíritu Santo me preguntó, me dijo, pregúntale cuál es la condición física del papá de Francisco. ¿Cuál es la condición física? Entonces yo le dije, hermana, dígame, ¿dónde está el papá de Francisco? ¿Él cómo vive? ¿Vive todavía? Sí, él vive, la verdad es que él es mucho mayor que yo. Cuando yo lo conocí, bueno, me contó la historia. Pero él es mucho mayor que yo. De hecho, me dijo, él ahorita lleva batallando en una cama un año. Y se ha puesto muy enfermo. A él le diagnosticaron una enfermedad, tenía un cáncer, pero nada que se va. Y él ya lo desahuciaron. Le digo, qué curioso que lleve un año igual que su hijo, deteriorándose. Qué curioso. Entonces ella como que cae en cuenta y me dice, no, pastor, la verdad sí tengo que decirle algo. Lo que usted me dice que vio en la visión, tal cual ocurrió. Así pasó. Él estaba buscando a otra mujer, yo estaba en embarazo, ya estaba por dar a luz a Francisco, y alguien me presentó a esta mujer y me dijo que ella podía hacer que el amor del padre nunca se fuera del hijo. Y me hizo llevar vísceras de pollo. Y con esas vísceras ella rezó. Era lo que yo no entendía en la visión. Eso me lo vino a revelar la mamá. Y la mamá me decía que la bruja, porque era una bruja hechicera, había en su rezo, ella lo que estaba amarrando era las entrañas del hijo con las del padre, para que nunca lo abandonara ni abandonara su hogar, cosa que no fue así, porque meses después pues él termina yéndose de casa, abandona a su mujer y a su hijo. Él estuvo pendiente de su hijo, pero nunca estuvo en casa.
igual y todo, se alejó. Con el tiempo se distanciaron muchos más. Francisco ya no quiso saber nada más del papá, la señora pues no tenía relación con él y pues solo sabían un poco porque vivían, digamos, a distancias cortas. Entonces yo digo, ok, si eso ocurrió, lo que le está ocurriendo a Francisco, claro, orientado por el Espíritu Santo, es que sus entrañas se envejecieron junto con las del papá. Vamos a orar. Yo iba con alguien, claro. Y comenzamos a orar muy proféticamente. Entramos en adoración profética y entramos en el campo espiritual a través de Cristo. Y comenzamos a orar. Y el Señor me ordenó poner la mano de él en el vientre. La mano mía en el vientre de Francisco. Y comencé a orar y comenzamos a orar allí con la persona con la que yo iba. Y comenzamos a pedir dirección al Señor de cómo destruir un amarre como este. Para serle honesto, he visto amarres de todo tipo, de amor, de todo tipo, de verdad que sí, lo he visto de todo tipo. Pero jamás hasta ese momento había visto un amarre con tripaje de pollo y que amarraran a una persona con el hijo, al papá con el hijo a través de entrañas de pollo. Eso jamás. Y a usted le podrá parecer ridículo, no sé, histriónico, lo que quiera. Pero fue una realidad. Y cuando comenzamos a orar, el Señor me dice, pon la mano, mete la mano, me dijo el Señor, en su vientre y arranca el amarre, el pacto que hicieron, el pacto de vida que la bruja hizo entre el hijo y el padre. Y comencé, yo puse la mano en el vientre de él y comencé, y literalmente yo sentí como mi mano se hundió hasta acá. Y yo sentía como por dentro se movía absolutamente todo, hermano. Yo sentí que yo estaba palpando internamente a Francisco. Y yo oraba y el Señor me dijo, arranca lo que hay ahí. Entonces, en medio de la oración de autoridad comenzamos a orar, a reprender y atacando todo esto y deshaciendo esa obra de maldad, cuando de momento el Señor me dice, arranca ese pacto mentiroso, arranca la muerte de Francisco. Y cogí y con autoridad retiré esto. Claro, estoy hablando en un término espiritual, que era entre un término espiritual, dijo Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero era una experiencia tan vívida que yo sentí que quedé con algo en la mano. Cuando eso ocurre, Francisco por primera vez comienza a jadear, como si se estuviera yendo, hermano. Esto fue algo muy impactante. Y empezamos nosotros a llamar la vida y a establecer la vida. La persona que iba conmigo comenzó a ungirle. Yo también estaba ungiéndole todo su cuerpo. Pero la persona que iba conmigo recibió una palabra del Señor. Y me dijo, profeta, tienes que orarle la sangre. Porque así como las entrañas de él estaban amarradas, su sangre está enferma. Su sangre se envejeció. Y entonces comenzamos a dibujar con el aceite que llevábamos como una línea por todo su cuerpo, como si fueran sus venas. Y él comienza a normalizar su respiración y comienza a correrle un color de vida muy particular. Usted sabe que cuando una persona está por morir, el color es particularmente pálido, pero no es un pálido de enfermo, es un pálido de muerto. Y él comienza como a recuperar color, pero él seguía ahí con sus ojitos idos y todo el tema. Reprendimos, establecimos la muerte, en fin, pasó así. Bueno, en eso el Señor me dio otra palabra para la mamá estaba ahí presente y terminamos de orar. Duramos como una hora en esa liberación. Y no hablo de liberaciones de gritos, de que el muchacho se revolcaba. Él estaba en su cama. Por eso tenemos que cambiar muchas veces la concepción de que la liberación se dan solo en los púlpitos y la gente gritando y echando espumarajos y si no se revuelca entonces no hubo liberación. No, esas no son las liberaciones o no son siempre las formas de liberación. Él quedó dormidito, en ese momento tuvo tranquilidad, se durmió
Y nosotros nos fuimos, hablamos con la mamá, oramos por ella, la liberamos de ese, ella ya era creyente, ya había pedido perdón seguramente por sus pecados, la oramos para que ella pudiera ser libre de esa maldición y de ese amarre y de esa participación en la hechicería. Al otro día me llama y yo dije, se murió Francisco, porque yo sentí que se había muerto. O sea, yo sentí que la llamada era para anunciarme la muerte. Y yo dije, se murió Francisco. Y contesto y me dice, profeta, quiero decirle algo. Mi hijo está sentado acá comiendo conmigo. Ya llevaba por lo menos 6 meses que el muchacho de su cama no se levantaba. 1 año con una enfermedad, 6 meses alrededor de no levantarse de su cama. Pero no se moría, no se aliviaba, no. Gloria a Dios, hermana, qué bendición, fue un éxito la liberación de anoche, gloria a Dios. Pero quiero contarle algo más. ¿Qué pasó? Esta mañana el papá de Francisco falleció. ¿Cómo así? Sí, profeta, falleció, murió, nos avisaron esta mañana, le avisaron a mi hijo que el papá había muerto. Conecto inmediatamente. El anciano estaba envejeciendo al joven y la vida del joven estaba reteniendo el que se tenía que morir. Mire el amarre. Mire cómo Satanás ocupa cosas naturales para afectar la vida de generaciones. Y muchos de ustedes han participado en 1000 cosas. Vamos a ir a bendecir el carro de Santa Teresita de no sé qué. Vamos a que nos bendigan el negocio. Y a veces esa bendición no es la oración del pastor, sino que traen al brujo, traen al hermano, traen al hechicero, traen a las aguas de no sé quién, invocan a San Gregorio. Ojo, ojo con los que invocan a San Gregorio, ojo con los que invocan un montón de demonios para tener, porque como tienen nombres de santos, entonces creen que porque lo hicieron con un santo no hay problema. Todos esos son demonios. Todos son demonios. Todos los santos que usan para los milagros son demonios, no son santos. Y no son usados por Dios, son usados por el infierno. Muchos de ustedes fueron a que les consagraran sus barrigas, muchos de ustedes fueron a consagrar a sus bebés, muchos de ustedes pasaron por el bautismo tradicional y hay que entender, ser entendidos en los tiempos. Debemos tener la unción de Isaacar. Si no somos entendidos en los tiempos, estas maldiciones alcanzan generaciones, alcanzan hasta 7 generaciones. Por eso yo quiero que usted comprenda que a veces, aunque usted llegue a Cristo, hay cosas que usted selló antes de venir a Cristo y que no se van a suspender solamente por llegar a Cristo. Pastor, usted está mal, usted está equivocado, en Cristo se rompen todas las maldiciones. ¿Por qué usted sigue pobre? ¿Por qué usted sigue con deudas si todas las maldiciones se rompen con Cristo? ¿Por qué su familia se sigue muriendo de diabetes? ¿Por qué? ¿Por qué en su familia siguen habiendo borrachos si usted ya llegó a Cristo y las maldiciones se rompieron? Respóndase eso. Las maldiciones pueden quedar vigentes aún así usted esté en Cristo por una razón. Y es que Satanás tiene derechos legales sobre nuestras familias. Ella quizá había pedido perdón por absolutamente todo, hermano. Pero cuando yo la confronté con si esa visión que yo había tenido, ella debió haberme dicho, sí, pastor, eso fue así. Yo he orado por eso. No, ella se negó. Hasta que ya por otra razón ella se vio obligada a decirme, sí, la verdad, sí pasó así. Cuando yo le dije, si no hay verdad, no puede venir liberación sobre él. Entonces ella se había liberado de un montón de cosas que seguramente en su vida habían cambiado, pero esa parte no. Porque quizá no la vio importante, porque quizá no le prestó importancia. Ay, porque yo fui, pero yo ni creí en eso. Hay gente que dice eso, ¿no? Ay, yo fui, pero yo no creí. Pero fue. Y Satanás logró hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuántos de sus hijos están en drogas porque alguien de su familia, antepasado, bisabuelo, el que haya sido, maldijo a sus generaciones? Y vemos a todos los hijos varones y hasta las muchachas metidas en la calle.
metidos en las drogas, metidos en pandillas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué esta generación es así? ¿Por qué el hijo de mi hermana? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué el hijo de mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué mis sobrinos también andan en esas? Pero no nos damos cuenta que pudo haber una maldición de atrás, que pudo haber una práctica, un amarre. Mire, hermano, tan simple como esto, un amarre espiritual funciona de esta manera. Empieza por el deseo. Ok. Pasa por el acercamiento. Tiene que haber un punto de contacto para un amarre. Y se puede sellar de mil formas. Se puede sellar a través de un alimento. Se puede sellar a través de un acto sexual. Se puede sellar a través de un asesinato. Se puede sellar a través de un suicidio. Se puede sellar. Por eso, entre los meses de septiembre y noviembre, principios de noviembre, todas las muertes, suicidios, las estadísticas dicen que se disparan las muertes accidentadas, homicidios y suicidios. ¿Por qué cree? ¿Ya ha preguntado usted por qué? Porque hay miles de hechiceros, satanistas, brujos, que en el mundo entero están haciendo ayunos, oraciones, rezos, maldiciones. ¿Para qué? Para que muchos vayan a la muerte. ¿En honor a quién? Que se celebra en octubre. ¿Comprende? Y usted sale el 31 de octubre, el 1 de noviembre a celebrar el Día de los Muertos y a celebrar el Halloween. Esos son fiestas que hacen amarres espirituales, que abren la puerta a los demonios. El llevar a los hijos, ay, es que se enfermó. El poner la esclava de los 3 ángeles, el poner la semilla de mostaza, el poner un montón de cosas para que el diablo no venga y los chupen y se los lleve. Esos son amarres. Y cuando usted no lo nota, pero cuando comienza a crecer el muchacho, usted comienza a ver condiciones extrañas, usted comienza a ver actividades raras. ¿Por qué? Porque simplemente hubo un amarre de antes. Y usted puede estar en la iglesia, y usted puede orar, interceder, ayunar, pero si usted no es consciente de muchas cosas que espiritualmente, sin ser cristiano, hizo, usted debe deshacer las obras de maldad. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que deshacer esas obras. Entonces vamos a tener que orar con autoridad y seguramente estar guiados y orientados por alguien con experiencia en esto. Ahora bien, si no tiene quien, pues entonces usted va a tener que entrar profundamente con el Espíritu Santo. El mejor maestro es Él. El maestro de maestros es Jesucristo. Pero muchas de las cosas que vivimos en las familias, entonces vemos una línea de inmoralidad en toda la familia. Está el adúltero, está el fornicario, está el inmoral, está el que se echa con varones, está el que le gusta la pornografía, está una línea de inmoralidad. Y la persona cree que solo la vive él, pero cuando uno entra a escarbar en la familia, uno se da cuenta que habían muchísimos que repetían esa conducta, ese ciclo. Se repite. Los divorcios, las separaciones en casa, en familia, las mujeres separadas, eso es una maldición. ¿Está segura que nadie maldijo a las mujeres de la casa? ¿Está segura que la moza de alguien no hizo un amarre contra uno de los varones de la casa y eso hizo que todas las mujeres fueran malditas bajo una palabra, bajo la inmoralidad de uno de los hombres de la casa? Porque usted piensa que solo recuperar a su marido es que él vuelva a la casa. Pero poco se piensa en que se hizo un amarre que pudiera mantenerle amarrado no solo al marido, sino que maldijera a las generaciones. Entonces volvió el marido, pero comenzó a escasear todo. Volvió el marido, pero ahora no se aguantan. Viven juntos, pero no se toleran. Eso no proviene de Dios. Dios puede restaurar lo que sea, pero hay que ser entendidos en los tiempos. Quería contarle el día de hoy esta experiencia que recordaba con gran agrado. Y esto pasa con todo. La liberación profética funciona de mil y mil formas.
Hemos conocido gente que le tiene miedo a los perros. Una vez fuimos con mi esposa y mi suegra a ministrar a alguien y ella no podía pasar por el lado de un perro, de los perros. Y el Señor la sacó de allá. Y todo porque Satanás la amarró de pequeña con un tema de perros. Y de cualquier manera, en cualquier escenario, Dios nos puede libertar. Esta experiencia se la dejo para que usted pueda de alguna manera reflexionar si hay algún tipo de amarre espiritual que arrastramos, así seamos creyentes, que pueda estar afectando a nuestros hijos, nietos, sobrinos, generaciones. Si es así, bueno, lo leo acá. Cuénteme qué le pareció esta experiencia. Cuénteme si le gustaría saber un poco más acerca de estas experiencias, si le gustaría escuchar otras, si esto lo edifica, pero déjeme saber qué opina de esto, ¿listo? Dios les bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.